Heme otra vez aquí, Ana Elizabeth García Vilchis, de todas mis consideraciones, esperando que no te incomode mi presencia nuevamente aquí, postrado de hinojos, para mostrarte una vez más todo mi respeto. Irrumpo otra vez porque creo que hay algunos datos que me faltaron en el comunicado inmediato anterior, en el que aludí a tu alocución de este miércoles relacionada con la manera en cómo llamaste a colaboradores de el medio de comunicación latinos, ya quedamos, latinos, no latinos, sobre los colaboradores suyos, a quienes el supuesto sueldo que ellos devengan te hizo proferirles o endilgarles el término textos servidores. Ya quedamos en que lo que tú intentaste hacer en el fondo es insultarlos, aludiendo a un término que a principios de este siglo se hizo ya preeminente con el imperio de la cultura, por decirlo de algún modo políticamente correcta, que prefiere nombrar así lo más bonito posible una circunstancia que muchos preferían olvidar o hacerse a un lado e ignorar. Sexoservidoras, entonces, o sexoservidores, siempre por favor considera la ambigüedad del término para aludir a prostitutas o prostitutos. Es decir, para quienes entregan sus caricias a cambio de dinero y en consecuencia al hablar tú de textos servidores estás aludiendo a alguien que entrega también su cuerpo, su dignidad a partir de un determinado cobro. Es decir, no consideras la posibilidad de que haya personas, mujeres y hombres, que opinen y piensen de una manera distinta a la que opina y piensa el presidente de la República, con lo cual te hace a ti decir lo que dices como un dictado porque tú has abandonado la aventura de pensar. No todos son igual a ti, ni mucho menos. Hay quienes justamente embarcados en esa maravillosa aventura de pensar, difieren o coinciden o complementan o reparan, siempre de acuerdo con el ejercicio de su libre pensamiento, lo que haga y diga, opine el poder. Ahí ya quedamos claros. Lo que me faltaba decirte es que, en efecto, las empresas privadas, y pormenorizar al respecto, no tienen obligación por ley de ser transparentes. Tú, el presidente de la República, Jesús Ramírez Cuevas, yo, desearíamos que en otro entorno y con otra estructura jurídica, pues las empresas pudieran tener transparencia. Pero la transparencia pública gubernamental es la que se encuentra regulada por ley y el INAI es el garante, el órgano autónomo del gobierno que permite que nosotros ejerzamos nuestros derechos. Hay quien me dice aquí abajo que quizá tengo demasiadas elaboraciones para tu corta percepción y entonces quisiera ser respetuosamente claro, más específico todavía. La ley de transparencia obliga al gobierno y a todos aquellos que ejercen recursos del erario a ser transparentes, a ellos. Así es como nosotros tenemos el derecho a saber cuánto gana Genaro Villamil, porque él devenga del erario. Tenemos derecho a saber cuánto gana Sabina Berman. Y así, independientemente, claro está, de aquellos recursos que por definición son opacos, que tienen que ver con dinero en efectivo, como se les paga a muchos youtuberos o a muchos participantes en el cónclave oficialista de todos los días en la mañana, para hacer sentir bien al presidente de la República. Entonces espero que hayamos quedado claros en eso.
Pongo otro ejemplo. Carmen Lira, según distintas fuentes nuestras de trabajadores de la jornada, vive como una reina, como una potentada, una vida que nos calcula no podría vivirse con menos de 250,000 pesos mensuales. Pero ella no está obligada a informar al respecto. Y aunque el 91% de los ingresos de la jornada sean o correspondan con el erario, no tiene esa obligación. Esto es, 1,000,000,000 de pesos desde que comenzó la administración del presidente hasta la fecha es lo que ha recibido este periódico. En otro video voy a informarte a ti y a las audiencias cómo es que con dinero público se salvó a una empresa privada que estaba a punto de naufragar. Pero ese en estos momentos no es el tema. El tema es que aunque haya sido una fortuna, porque es una fortuna, 1,000,000,000 de pesos dada del erario a la comadre del presidente de la República, no está obligada a decir cuánto cobra ni ella, ni Rafael Barajas, el Fisgón, ni nadie de quienes trabajan en esa empresa periodística. Lo mismo ocurre con el medio que tú quieras. Reforma, El Universal, Sin embargo, etcétera, etcétera, etcétera. Porque también nuestro portal y nuestra empresa de plataforma informativa no tiene esa obligación, a diferencia del gobierno que sí la tiene y que sin embargo no es transparente. Bien, sigamos entonces por partes. Con otro ejemplo. ¿Te parece que el ejemplo seas tú? Bien, vayamos entonces a los datos. Tú percibes un salario bruto mensual de 94,168 pesos, 69,675 pesos netos al mes después de impuestos, más un bono de 1,300 pesos de despensa, es decir, tú percibes 1,144,616 pesos más aguinaldo y más otras prestaciones. No terminas tú el año con menos de 1,300,000 pesos mensuales. Eso es lo que tú cobras. ¿Estoy infringiendo la ley al decirlo? No. Porque el dinero, los recursos con los que tú devengas ese sueldo, para mí una cantidad estratosférica, proviene del erario. Lo otro es subjetivo, es decir, hay quienes aplauden tu voz henchida y emocionada con suaves notas infantiles, y quien incluso les llena de ternura la manera en la que en un párrafo y en otro también fundes y confundes términos que seguramente ni siquiera conoces su significado. Para muchos como yo, por ese trabajo de lectura, en donde lectura siempre hay que poner la palabra entre comillas, es terrible. Pero además, para difamar a las demás personas. Ya dije, y lo reitero, tú para mí no serás jamás una propagandista servidora. No lo eres. Eso sería insultarte a ti, como tú insultas a los otros. Y sobre todo insultarme a mí, porque quien llena de insultos al otro, a final de cuentas, se está retratando a sí mismo en sus más caras consideraciones, miedos, anhelos, esperanzas, elucubraciones e incluso ilusiones también. No es mi caso entonces nada más que señalarte que tú cobras eso y que hay quienes con toda legitimidad
digamos, se está tirando el dinero del erario a una persona sin escrúpulos que puede llenar de adjetivos e insultar a otros siguiendo el dictado del presidente. Así es que espero que después de esta respetuosa locución te quede perfectamente claro entre lo que es una empresa privada que no tiene obligaciones de transparencia pública y lo que es el gobierno que sí tiene obligaciones de transparencia y que además permanentemente viola la ley de datos personales haciendo públicos números y cifras que no debería y simultáneamente también rehúye a la ley siendo opacos. Eso es lo que yo quería decirte, Ana Elizabeth García Vilchis, de todas mis consideraciones.